Efesios 5:1, bueno, el tema, continuando, ¿verdad? Tema 2, ya, ¿verdad? De vivir en la luz, de esta misma, ¿verdad?, serie que llevamos, la iglesia como vive hoy. Y la verdad es algo muy importante, ¿verdad?, que nos invita Pablo, hablándole a los Éfesos aquí, de una imitación verdadera. Porque debe decir que hay una imitación muchas veces falsa, ¿no? Y para eso los chinos son los número uno, ¿verdad? Y la verdad, hermanos, que usted y yo como cristianos, vean lo que le estoy diciendo, pero aquí nos habla como hijos, ¿cierto o no? Fíjese, ya somos hijos, ya nos adoptó nuestro Señor a través de Cristo, fíjese, ¿verdad? Una adopción. Ya hemos sido, ya somos hijos, pero fíjese, somos adoptados, ¿verdad? Porque por lo de la verdad, los que son hijos, ¿saben cuáles son? Si conocemos, ¿verdad? Muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Usted ha oído esa expresión a veces también, ¿verdad? Y muchos dicen, no, somos criaturas, somos creación de Dios. Pero hijo es aquel, ¿verdad?, que tú, ve la expresión hijos, dice la misma palabra que nos adoptó el Señor por medio de Jesucristo. Porque dice que éramos hijos, vean una expresión también, ¿de qué? De desobediencia. Mas ahora somos hijos, dice, que andamos en la luz, obedientes a su palabra, vea. Pero por naturaleza, ¿verdad?, éramos creación. ¿Quién nos creó? Dios. Pero hijos, no, ¿hasta cómo? Hasta venir por medio de Cristo Jesús. Una adopción. O sea que hubo, como lo expresa la Escritura, una reconciliación con Dios. Estábamos alejados de Dios nosotros. ¿O era Dios el que estaba alejado? No, nosotros fuimos los que nos alejamos, dice la Escritura, ¿verdad? Por eso ahora nos dice, fíjate la expresión, ahora nos dice, pues andar como hijos de luz. O sea, que eres hijo de la luz. O sea, que el Señor te hizo, ¿qué dice? Luz. Antes que eras tinieblas. O sea, que como la misma expresión dice, el Señor mismo consigo mismo nos reconcilió. Fíjese, es algo muy hermoso, hermano, porque muchos no entienden y te dicen, es que todos somos hijos de Dios, ¿cierto o no? Pero te pregunto, el que es hijo de Dios obedece a la palabra de Dios. ¿Ah? No nomás porque se dice yo soy hijo de Dios, pero no obedecemos. No queremos caminar, no queremos escuchar su mandamiento, no queremos escuchar su voz. Es como en esta vida, usted y yo fuimos hijos, somos hijos de nuestros propios padres, y siempre nos llaman la atención, nos llaman, como decimos, ¿verdad?, nos corrigen, porque a ellos les parece bien lo que a lo mejor nosotros estamos haciendo algo mal, lo que estamos haciendo mal, a ellos no les parece bien, dicen, usted tiene que alinearse, tiene que caminar. Pero ¿cómo antes Dios a usted y a mí nos iba a llamar la atención si no éramos ni sus hijos? A ver, no podíamos obedecer ¿a qué? A su mandato, a su palabra, a obedecer sus estatutos. Por eso dice, Él nos reconcilió consigo mismo y nos hizo, dice, partícipes de las herencias, que ahora ya tenemos una participación en una herencia en Cristo, y nos hizo sus hijos por adopción, dice Pablo, ¿cierto o no? ¿Verdad? Y ahora que somos sus hijos y que nos ha trasladado, dice, de las tinieblas a su luz, para obedecer los preceptos, para obedecer en el camino, para obedecer su palabra, para obedecer sus mandamientos, para obedecer sus estatutos. Ve ahí la diferencia. Antes, porque tú crees que no obedecías, pero tú creías diciendo, yo soy hijo de Dios. Sí, te creó Dios a imagen, a todo ser humano lo creó, pero al que venimos a Cristo, nos adoptó, nos adoptó, el decir, ahora tú eres mi hijo. Hubo una adopción por medio de Cristo. Vean, entiendan esto, hermanos,
Porque hay mucha gente que dice, todos somos hijos de Dios, porque todo Dios nos creó. Pero el que es hijo, cierto, no obedece, anda, busca de su creador. Y muchos dicen, ¿ah? Es como nuestros hijos. Dicen, yo quiero ser como mi papá. Y muchos, fíjense cómo son bien buzos, o más bien dicho, mal a veces usadas las expresiones, porque ahí sí quieren reconocer a Dios como su padre. Es decir, nuestro padre es el rey de este lugar, nuestro padre es el dueño de este mundo, nosotros somos sus hijos, dice. Ahí se agarran, ¿no?, en esa expresión. Nos toca por herencia lo mismo, nosotros no somos pobres, somos millonarios, dice. Y usted se queda, y usted piensa y fíjese en una manipulación, y usted dice, no, pues sí es cierto, tú eres de Cristo, sí, pues ya eres hijo de Dios y como tal debes de vivir, te dice. No, y tú dices, no, pues sí es cierto. Fíjese cómo hay una manipulación de la palabra, a ver, fíjate, hermano, sin darse cuenta aún, o porque lamentablemente hay esas predicaciones. Porque ahora nadie se quiere hacer menos, todos queremos sentir mayores. O hermano, dicen, no queremos ser como Dios. No, aquí fíjense la expresión, imitemos ahora como hijos de Dios, porque Él es ¿qué? Santo. Tú tienes que vivir una vida de santidad, hermanos. Pero no queremos vivir esa imitación. ¿Sabes qué quiere? No, mi padre es ahora el dueño de este mundo, por tanto yo soy el hijo de un rey, a mí me pertenecen todas estas cosas. Cálmate, le digo, a veces uno ¿qué? Porque en esa expresión sí hace, pero cuando dice, anda en santidad, sepárate del mal, sepárate de la fornicación, ahí sí no lo quieres escuchar como padre. Anda como hijo de día y no como de la noche, te dice. Y es ahí donde no nos agrada a muchos, o porque lamentablemente muchas veces no hay una explicación mejor, una que a través de la palabra lo podamos ver, y es cierto, hermanos. ¿En qué se demostró el Señor a nosotros? ¿Cómo se mostró a nosotros? ¿Furioso, enojado contra nosotros? No, Él nos demostró su amor para que con ese amor entendiéramos y pudiéramos comprender que si no hubiéramos aceptado ese regalo, la ira de Dios iba a venir a igual manera sobre nosotros. Y viene una ira de Dios sobre esta tierra, déjame decirte. Todos los que no quieren creer en Jesucristo, esa ira que venía para ti y para mí, fíjese, fue sobre Jesucristo. Pero la ira que viene ahora para este mundo ya no va a estar sobre Jesucristo, porque Él ya pagó el precio, hermanos. Él ya pagó el precio. Por eso la gente hoy en día vive y hace como quiere, porque dice, al final Dios va a tener misericordia. Porque así lo leen, ¿sí o no, hermanos? Es que Dios es misericordioso, es Dios. Sí, hermanos, sí es misericordioso, pero Él desde antemano quiere que tú vivas una vida plena. Ve ahí por qué nos estaba dando, el Señor nos habla de que debemos ser hombres y mujeres que de verdad demos buen testimonio. Seamos verdaderos cristianos. Seamos hombres leales, hombres verdaderos que viven, ¿verdad?, la palabra de Dios, que quieren imitar, como dice aquí Pablo, puso esta expresión, imitar, ¿verdad? ¿Cómo dijo? Ser pues imitadores de ¿quién? De Dios, como hijos amados, O sea que Dios nos ama, demuestra su amor. Ser imitadores del Dios verdadero, fíjese. Te dije, te puse esta expresión. ¿Dios es santo, sí o no? ¿Qué tienes que hacer tú? Santificar tu vida para Dios. ¿Qué es santificar tu vida? Apartarte de las cosas inmundas, malas, perversas, inmorales. Y vivir una vida que le agrade a Dios. ¿Cómo que le agrade a Dios? No que te agrade a ti. Una vida que tú, en verdad, estés llevando la palabra de Dios
en tu propio corazón y dando ese fruto. El fruto se ve, ¿sí o no? ¿Usted cómo puede ver un árbol de un fruto? Porque lo ve que primero es una florecita y después empieza el fruto, ¿no? A crecer, a crecer, a crecer. Así nosotros podemos ser árboles, pero muchas veces los árboles no dan frutos. Nunca le ha pasado que, yo no sé si usted, mire, a mí me pasó en mi casa, tenía un árbol de limón y cada año nomás daba la hoja y pues nunca daba la fruta. Y yo dije, este limón lo va a cortar porque la verdad nomás está aquí así. No sé si a alguien le ha pasado. A veces teníamos una allá donde yo vivo, hay agua, ¿verdad? Y había plátanos. Sembramos unos platanitos. Dije, pues para el otro año ya vamos a dije, no, ya estaban grandes. Fueron creciendo. Dije yo, no, pues ya este año ya va a dar plátano. Lo único que brotaba era la hoja y hasta ahí. Las puras hojas nos daba, dije, no, pues ni para tamal porque eran hasta pequeñas, digo. Imagínense, entonces, hay árboles así. Yo no sé si alguien los ha visto, ¿verdad? ¿Cierto o no? Y muchos dicen, no, es que necesitas abonar, necesitas tratar con cariño. Bueno, pues yo iba hasta le tocaba, ay, árbol, por favor. Y no daba, nomás no daba. Pero por eso hay una palabra, ¿verdad? Del sembrador, ¿verdad? Que me acordé ahorita, que el Señor es que dice que a esa semilla, por eso mira hermano, el evangelio es la semilla. Porque cada evangelio como se dé, así va a dar el fruto, lamentablemente. Por eso dijo el Señor Jesús, porque muchos vienen ahí en mi nombre y muchos vienen evangelizando como piensan. Yo no sé, hermano, a ti y a mí, cómo nos evangelizaron, cómo te empezaron a fundamentar, o sea, cuáles fueron las bases, donde a lo mejor, fíjate, te sembraron de una manera que tú vas a dar un fruto de esa misma manera. Pero en la misma palabra nos dice que tú y yo debemos de dar frutos que le agraden a Dios, no que nos agraden a nosotros. Fíjese, y cuando decimos fruto, pues se refiere también a un árbol, ¿no? Siendo una alegoría de lo que hace un arbolito. Porque dice el Señor también, el que no da buen fruto y no da fruto, ¿qué cree que hace el Señor? Mismo Señor dice, lo corta, lo arranca y es echado donde cree, al fuego, dice. Ay, ¿cómo el amor de Dios hace? Porque Dios nos da la oportunidad, nos da el tiempo necesario, hermanos. Ahorita nos da el tiempo para que aquellos que no quieren venir se puedan arrepentir ahorita, por eso. Pero muchos que ya conocen la palabra dicen, yo me voy a ir allá afuera ahorita a disfrutar la vida, dice. Total, yo si me arrepiento a lo último, así, porque ya lo están pensando así, fíjese. Y Dios conoce las intenciones, dice la Escritura. Sé que me va a perdonar. Es más, hasta se sabe en el Salmo 103:8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Fíjese, Sí, porque lo único que nos hicimos fue aprendernos. Muchos saben la palabra, hermanos, y como estábamos comentando, ¿verdad? Que estaba comentando la hermana Vidal, muchos se saben solamente la palabra. Pero dice Santiago, no solamente ser, ¿qué dice? Oidores, sino hacedores de la palabra misma, vivirla. Muchos cristianos dicen, yo vivo en amor, pero cuando les viene, el vecino los molesta, hasta ya le quieren ir a tirar la puerta, echarle a la policía. ¿Cierto o no? ¿Y dónde está el amor que debes demostrarle al prójimo? Pero ¿cómo voy a demostrar si él me está a mí diciendo de cosas, me está perturbando mi paz? Dice, demuéstrale el amor con que el cual Cristo a nosotros también nos amó. ¿Cierto o no? ¿Cristo qué hizo? Aquellos que lo vituperaron, lo ofendieron, le golpearon, dijo, cuando yo resucite, no van a entrar, les dijo. ¿Así? No, y dijo, me está golpeando, pero deja que mi Padre me levante y van a... El amor tuvo tanto para aquellos que lo golpearon, lo masacraron, hermanos.
Como aquel que te dice, pues yo no hice nada de eso, no. Pero aún así, tuvo misericordia de ti y de mí. Para lo que vamos, Pablo le está diciendo que ustedes deben ser imitadores del verdadero Dios. Como hijos que son. Hermano, aquí es donde quiero entrar. Hijos. Muchos en las iglesias nos llamamos hijos, pero no hacemos lo que Dios nos manda. No estamos haciendo caso. Y es como ver en la vida, ¿verdad? Sus padres le llaman la atención y muchos de los hijos, mire, no hacen caso, viven su vida como quieren y su perdición al final lamentablemente no es buena. O sea, o al terminar de sus vidas no es bueno. Es lo mismo lo dice en la palabra. Tenemos que obedecer a madre y a padre que son vuestros padres terrenales, dice. ¿Cuánto más a Dios? Por eso, hermanos, no es simplemente llamarse hijos de Dios en las iglesias. Como les puse el ejemplo al principio, porque muchos dicen, sí somos los hijos de un rey. ¿Por qué eres hijo de un rey? Compórtate como tal. Porque tú debes de dar el testimonio de lo que tú eres. Mire, todavía a veces en este mundo vivimos, usted convive con gente que no conoce de Dios, o sea, el término conocer de Dios, pues que no quieren obedecer o decir su palabra. No es que no, porque todo el mundo conoce a Cristo, conoce a Dios y dice, sí, yo sé quién es Dios. Yo sé quién es Cristo. Pero el término no de vivirlo nada más como por encima, sino vivirlo como lo que somos, hijos. Y como hijos debemos obedecer a su palabra. Nos invita a ver el 2, vamos a leer, dice Efesios 5:2. Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, es olor fragante. Fíjese. Y andar, ¿cómo dice que andemos? En amor. Primero dice que imitemos, ¿cómo? Al Dios, como hijos amados. Dice, nos ama el Señor, hermanos. Porque de tal manera Dios ama al mundo, ¿no? Y sigue teniendo misericordia hasta el día de hoy, ¿cierto? ¿No? A que toda esa persona crea en su corazón. Por eso, miren, el caminar en Cristo, el caminar con Dios. Si vamos a ver el Antiguo Testamento tiene tanta enseñanza hermosa. El pueblo de Israel llegó a caer preso de una esclavitud, ¿dónde cree? En Egipto. Y fueron, ¿cuánto dice que fueron? 400 años, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Si alguien me puede decir, sí, que lee la Biblia dice que sí. 400 años, hermano. Imagínense, 400 años. Se amolda uno, ¿no? Se acomoda uno, ¿sí o no? A la forma de vida. A ti y a mí nos costó venir de allá afuera, ¿sí o no? Híjole, es que allá, hermano, que ya está todo, teníamos todo. Allá usted dice, es que yo allá pues comía carne, ya, es un ejemplo que están viendo los israelitas. ¿Ya? Teníamos oro, ¿ya? Teníamos de todo. Bueno, nos maltrataban y sí, todo, pero teníamos de todo, dice. Pues así éramos esclavos del mundo, hermanos. Sin darnos cuenta, tú eres esclavo del mundo y tú dices, pues estaba yo bien. No, hermano, no estábamos ni bien. Pensábamos que estábamos bien. Éramos esclavos del mundo, de las tinieblas. Por eso es que la gente dice, ama más las tinieblas que la luz. Y muchos cristianos están así. No quieren vivir como hijos porque quieren seguir viviendo en las tinieblas. Por eso el amor no lo demuestra. El amor, yo te amo, hermana. Ya soy yo de mi boca, ¿sí o no? Y soy bonito. Hermana Mati, yo te amo. Pero no lo demuestro. Por eso nos pone el ejemplo. Así como Cristo
nos amó que se entregó a sí mismo por nosotros. Véale el claro ejemplo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo? No nomás Cristo dijo, los amo. Él murió por nosotros. Se entregó como un sacrificio vivo, que fue un olor fragante y grato delante de Dios, hermanos. Porque yo te puedo decir, hermana Carmen, te amo. Ya, la hermana, ya. Después ando, no, hermanos. O el día que tomamos la Santa, mire, hermano, si usted ha visto por qué no hemos tomado Santa Cena, porque debemos realmente alinearnos, estar conscientes de lo que estamos haciendo. De nada sirve hacer un ritual donde mi hermana de acá con la de allá están bien peleadas, pero la Santa Cena, hermana. Pero tiene una pelea no de hoy apenas, sino de cuántos años. ¿No sabe que está tomando el juicio de Dios en su vida? Pero como yo no sé dónde sacaron esa expresión a veces. No, hermano, si esta semana tú tienes algo contra hermano, porque hoy vamos a tomar santa. No, de antemano yo sé que tengo que vivir una vida ¿qué? Santa, separada, apartándome del egoísmo, de la maldad para Dios. Entonces es importante, fíjese, que cada uno de nosotros vea ese ejemplo. Andar en amor, dice, como también Cristo nos amó, fíjese, y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjese, debemos, fíjese, andar como hijos de luz. En este Reina Valera sí dice, ¿cierto o no? En otro dice, traducción en lenguaje actual, traducción viviente, nueva traducción viviente, dice vivir en luz. Vivir en la luz. ¿Y qué para nosotros es vivir en la luz? Pues vivir que seamos transparentes, que no tenemos que ocultar nada. Porque la luz, ¿qué hace, hermano? Todo lo alumbra, ¿cierto o no? La oscuridad, no, hermanos. Ok, por ejemplo, cuando aquí en Estados Unidos, aquí en este estado se oscurece al rato, ¿qué alumbra? La luz, ¿cierto o no? Hay luz, ¿no? Alumbra la luz para ver en medio de la oscuridad. Usted es así, hermanos. Usted vive en este mundo perdido, lleno de tinieblas. Es un rayo de luz que Dios le dio a usted, porque ya no es tinieblas, acuérdense, es luz, para vivir con sabiduría, con inteligencia de Dios en este mundo, hermanos. Pero nos dice, pero imítalo. Imitar a Dios como amándonos, viviendo una vida que le agrade a Dios y no a nosotros. Pablo les llega a los Efesios y dice, deben de amar, ser imitadores, de andar en el amor. Como Dios, como hijos debemos que imitar a quién, a Dios, ¿cierto o no? Usted dirá, ¿y cómo voy a imitar a Dios? Ve ahí es donde me quiero. Ay, Dios mío. Por eso muchos dicen, debemos, ay, cierto, debemos de imitar a Dios. Dios hizo grandes milagros, prodigios. Todo eso se agarra en la iglesia primera, antes que obedecer, andar en rectitud, antes que andar verdaderamente como cristianos. Primero dicen, no, pues sí, ser imitadores de Dios. Por eso se agarran de que Cristo sanó. ¿Qué debemos hacer nosotros? Los predicadores de hoy en día, ¿sí o no? No, pues si bajó, multiplicó los panes, los peces, eso también podemos hacerlo. Hermano, eso ya es pensar otras cosas. Y mire, y usted dirá, es que en este tiempo sí pasa, hermanos. Pero la misma palabra dice que el Señor aún a aquellos que hacen les da un poder, ¿qué? Engañoso, para engañar a los demás. Porque eso es lo que buscan, nada más. No buscan hacer la voluntad. No quieren sufrir las consecuencias de cristianos. El vivir en cristiano es alejarte de todo lo terrenal, hermanos.
En ningún momento en las enseñanzas de los evangelios va a ver a Cristo que pronunció, dijo, bueno, a todos los que me sigan, mis seguidores los va a hacer ricos. Así les dijo. Y muchos salen convertidos. Hermano, espérese ahí. Pero si Salomón, siendo cristiano, hasta le ponen ahí, él era el hombre más rico. Que dice que como Salomón no va a haber otro en esta tierra, Y era, dice, y era de Dios. Sí, porque Dios lo permitió por la sabiduría que depositó en ese hombre. ¿Por qué depositó? Porque él pidió ¿qué? Sabiduría. Él antemano primero dijo, si leemos, él dijo, Señor, yo para dirigir tu pueblo, si tú no vas conmigo, yo no lo dirijo. Lo único que te pido, dice, que me des sabiduría. Y le dijo, por pedirme sabiduría y no riquezas, ahí está. ¿Qué hacen los hijos de Dios hoy en día? ¿Qué piden? La hermana, hay que un carro, la hermana, una casa. ¿Es cierto, hermana? No, sí es cierto. Porque así son las predicaciones de hoy en día, lamentablemente. Es más, van hasta los tratos, ¿cómo se puede decir? Para que tú lo veas. Es más, si usted supiera, yo traigo $10. Pero ahorita vamos a... Empiezan con su... Agárrese la cartera, dígame. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Quieres dinero? Trabaja. Hermano, pero el trabajo no me rinde. Pues fíjate las cosas que estás comprando, malgastando, qué sé yo, hermano. Ay, no, muchos dicen, hermano, si tú te lo tienes porque el enemigo te está robando. No, eres tú el que no sabes administrar. Porque muchas veces dices, gracias Señor por el trabajo y ya, pero te olvidas. Y no estoy hablando de la ofrenda ni nada de eso, no. Te olvidas de cómo administrar porque no le pides sabiduría a Dios. Muchas veces, mire, los que tenemos tarjetas de crédito, si no sabemos usarla, olvídate que al rato llega el bill así, mira. ¿Y ahora cómo voy a pagar? Dice. No, porque agarraste nomás y dices, ay, Dios me bendice. Ay, pues, no, hermano. Es un país donde aquí se maneja todo por crédito. Y tú te pones a gastar y no pagaste, ya arruinaste tu crédito. Tiene que haber un balanceo. Por eso muchos dicen, ay, que la tarjeta de crédito es una tentación. No. Ahí es donde nosotros debemos de probarnos y saber utilizar las cosas. Fíjense. Es muy importante que nosotros entonces seamos sabios y entendidos, fíjese. Ser imitadores, dice. Dios es amor, dice. Y nosotros como tales, ¿qué debemos? Andar en el amor. Dar el ejemplo del amor que Cristo mismo nos enseña y nos da a través también de su palabra, ¿cierto o no? Dijo Jesús, San Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en ¿quién? ¿En dónde dice? En mi amor. Permanecer en mi amor. San Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí está, hermanos. Fíjense lo que está diciendo aquí. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo. O sea, un mandamiento. Ahí está, hermanos. Ay, que no quiero. ¿Cómo va a amar a aquel hermano? Es un mandamiento, hermanos. Mi vecino, que cómo me molesta, hermanos. Debes demostrar ese amor al prójimo. Que la compañera de trabajo, cómo te molesta, te fastidia. De verdad que el Señor no le ha dicho porque, hermano, demuéstrale el amor. A mí el Señor ha tratado conmigo eso también, porque hay compañeros de trabajo que se quieren pasar de listos. Y a veces si hablo mi boca o abro mi boca y digo cosas que no, va a decir,
y este es el amor que Él demuestra. Y a veces, ay Señor, uno tiene que contenerse, hermanos. Se queda uno, mejor callado. Y dice uno, Señor, dame la fuerza. Dame la fuerza porque de verdad quiero demostrar, ¿verdad? El ser cristiano tienes que demostrarlo más aún allá afuera, hermanos. Cuando dice imitemos a Dios, imitar de que hagamos lo que hizo nuestro Señor Jesús, demostró siempre. Él no solamente lo dijo de palabras, Él vivió, hizo las cosas. Tal fue que dio su propia vida. Dice. Demostró el amor, ¿cierto o no? Lo demostró dando su propia vida. Primera de Juan 3, 16 al 18 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Fíjese. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino, ¿qué dice? De hechos. Fíjese, de hechos. El Señor quiere que vivamos, ¿qué dice? No solamente de lengua ni de palabra, sino de hechos, mis hermanos. O sea, viviendo una verdadera y un verdadero amor, no solamente de lengua, como lo dijimos al principio, sino como nos muestra el Señor Jesucristo, dice. ¿Por qué nos dice esto, hermanos? Porque las demás cosas lamentablemente se pueden imitar, pero nadie quiere imitar las cosas buenas. No le estoy diciendo que vamos a ser como Dios, como dije al principio. Nadie puede ser como Dios, Eso tratemos de imitar. Si Dios, yo oí una vez dice, si Dios hizo esto, también nosotros lo podemos hacer. Si Cristo hizo, también usted, porque usted es hijo de Dios. El Señor dice que en todo fue tentado, pero dice que no pecó. Lo injuriaron, los fariseos le decían de cosas, decían, este es un comilón, este es un ladrón, este es un hijo del diablo. Y nunca dijo Jesús, bueno, ya me hartaron estos fariseos, meramente ahorita les va. No, incluso cuando lo fueron a apresar, ya iba Judas con él, ¿no? Le dijo, con un beso traicionas al maestro, le dijo. Agarró Pedro y dijo, pues, ahorita dice, no, ¿qué pasa? Yo voy a demostrar el amor de Dios. Mira, sacó el machete y empezó a cortar orejas. Le dijo al Señor, Pedro, así no es. Porque tú no sabes que yo puedo orar a mi Padre y me puede dar un ejército de ángeles. Fíjese, ¿por qué? No es que Jesús, no. Le dijo, mira, yo puedo orar a mi Padre y me puede mandar un ejército ahorita de ángeles, pero así no es como debemos demostrar el amor. Porque todos queremos tomar justicia a veces por nuestra propia cuenta, hermanos. Me la hizo la hermana, me la paga, dice. Me la paga porque me la paga. Y mire, a mí me pasó lo que estaba diciendo el trabajo. Ahí estaba, oye, el patrón me hizo enfurecer que dije, ahora sí, me la paga. Y se empezaron a reír los muchachos y después dijeron, ¿ahora qué? ¿Sí te la va a pagar o no? Dice, ¿no? Dice uno, están atentos a lo que uno habla, ¿no? Y dije, no, pues la verdad, uno enojado, uno no puede hacer eso. Uno no puede tomar justicia por su propia mano. Esperemos en Dios siempre. Porque tal que el trabajo me molesta, ay, ahora sí ya.
Y ahora si me las va a pagar, yo le digo al patrón que lo corra porque lo... No, hermanos. Hay gente fastidiosa, yo sé en tu trabajo, hermanos, que Dios te está probando. Está viendo si de verdad dices amar a Dios. O está viendo si de verdad estás imitando a Dios en esa forma de amar a los demás. Y dice usted, ay, pero si usted supiera con el que trabajo o la que trabajo, oh, ya me fastidió, pero no sabes que una demostración de amor puede más. Tú le demuestras amor a una persona, mira, hermano, se queda como... Ella misma reconoce que te está haciendo perjudicando, y cuando tú le demuestras amor dice, pues yo esperaba una bofetada o algo, ¿no? Pero como dijo el Señor, así no es. Tampoco es que usted ahorita le digo al Señor que me mande una... No, ni te lo va a mandar, así que ni... ¿Eh? Porque de verdad a veces decimos nada más las cosas por decir, yo te amo, pero no hay una demostración. Vimos el ejemplo. Si ve a algún hermano tener necesidad y ese hermano tiene, porque hay hermanos que tienen, así como hay hermanos que no tienen, y no por eso uno, ay, porque aquel tiene, no. Pero ahí se va a demostrar su amor. Ve al hermano necesitado, hermano, te comparto lo que tengo. Hermano, en esto te puedo ayudar. Se demuestra el amor, hermanos. Demuestra su amor. ¿Cómo lo demostró Cristo? Pues estoy preguntando, ¿cómo lo demostró? ¿Dando qué? Su propia vida, entregándose por nosotros. Hermano, es que a veces leemos los versículos y ay, qué bonito, pues es, ¿sí? Somos imitadores de Dios y no sé a veces en qué no estamos imitando en nada. En el hablar, el Señor Jesucristo vino a hablar del amor de Dios. También vino a hablar que si no se arrepentían, la ira de Dios venía también. El Señor fue completo en todo. A los suyos vino, le dijo, y los suyos no lo recibieron, refiriéndose al pueblo judío. Les dijo, ¿quién es profeta en su propia tierra? En su propia tierra no le creyeron, hermano. Fíjese. No le creyeron. Fíjese. Por eso dijo, expresión, oh Israel, tú que apedreas, dice, a tus pastores, a tus profetas, y yo que los quise juntar, dice, como la gallina junta sus polluelos. Y no, hermanos, así es, mira bien la expresión que usó, ¿no? Como la gallina, porque la gallina cuida sus pollitos, ¿cierto o no? Los junta, ¿y dónde cree que se le ponen? No, los que vivieron de rancho, todos son de ciudad. Todos son de ciudad. Me imagino que alguien por ahí tuvo pollitos o no. Usted ve la gallina, si tiene 4 o 5 pollitos, ¿qué hace? Los pone abajo hacia uno de sus alas. Vea la expresión del Salmo 91, ¿cierto o no? El que habita, dice, bajo la sombra del Omnipotente, morará, dice, bajo las alas de ¿quién? Del Altísimo. Pero el que habita, dice, el que está habitando, el que anda en la presencia de Dios, morará, dice, bajo la sombra del Omnipotente. O sea, vivirá ahí, está. Ahora tampoco, no quiere decir que siempre, no, ay, mijo, no te va a pasar nada. No es eso. Pero sentimos eso, ese amor de Dios en nosotros. Cuando tú te sientes en una dificultad, en una adversidad tan dura, hermanos, las palabras humanas sí, pues te dicen, pues lo siento, lo sentimos, ánimo, échale ganas, hasta ahí. Pero el verdadero amor de Dios, mira, penetra en tu corazón y te dice, hijo, yo estoy contigo. Te hace entender las dificultades, por qué estás pasando. Y muchas veces, a veces nosotros no tomamos en cuenta a Dios o no hicimos caso de las...
y nuestras propias consecuencias va a venir nuestras consecuencias de desobedecer a Dios, ¿cierto o no? Pero eso no quiere decir que Dios te va a dejar de amar. Te dice, yo estoy en tu aflicción, yo estoy en lo que desobedeciste, pero yo te perdono, yo te amo. A nosotros entender ese perdón, dice, sí, cierto, perdóname, Señor. Debo corregir mi vida, debo enderezar mi vida. Voy a caminar contigo. Gracias por demostrarme tu amor. El Señor siempre demuestra de su amor, de su misericordia. Fíjese. Ve lo que dice en el 3. ¿Por qué entra ahora así? Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ve ahí. Dice en esta traducción viviente, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Fíjese, ahora le dice ¿cómo? Pueblo de Dios, o como hijos. Fíjese. Ahí va. 4. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Fíjese. Usted y yo debemos imitar a Dios en todo lo que estamos haciendo en nuestra vida, hermanos. Como hijos queridos, dice aquí. O sea, en la otra expresión dice como hijos amados, ¿cierto? No. Que vivamos una vida plena y llena de amor. No en un ratito, no un poquito de amor, no, plena. Nos dice, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿No? Que Él nos amó y nos sigue amando, ¿no? Porque Él aún tenemos abogados, ¿cierto o no? ¿A quién? A Jesucristo el justo, fíjense. Y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, ¿no? Por nosotros. Él mismo se ofreció, nadie lo obligó. Así que tú y yo, no es obligado, es voluntariamente que te entregas a Dios. Haces un cambio de vida voluntariamente. Claro, la palabra de Dios te ayuda mucho, bastante, ¿no? A que debemos de renunciar a muchas cosas. Por eso dice que no haya ninguna inmoralidad sexual o impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar ¿en dónde? En el pueblo de Dios. Ahí está. Los cuentos obscenos, que te están contando un cuento rojo y tú y dice que es hermano. Y es cierto, hermano. Es cierto, la gente está viendo. ¿Por qué siempre te va a ver a ti? Cristo le mostró y lo estaban viendo y aún así no le creían. Ahora te ven a ti una falla y dicen, ya sabía yo que este no era. Por una falla ya te condenaron y este no es, no. Entonces, mira, por eso el Señor nos invita a andar siempre en su luz, en todo tiempo. Que te juntas con estas clases de gente que sí le gusta el cotorreo, como decimos allá en México, y que le gusta y tranquilo, ay, qué cambio es esta muchacha o este muchacho, ya no se ríe con nosotros como antes. Pues ya está amargada el pobre, y te dice, no, ya lo amargaron ahí los hermanitos de la iglesia, dice, ya no se ríe. No, es que yo no estoy supuesto más. Hermanos, los que somos de México lamentablemente hablan en doble sentido, no sé si allá en Guatemala también. Hablan el doble sentido, ¿cierto o no? Y por eso es que más nosotros se reían, o sea, muchos de nosotros nos reímos a veces, los que estamos ahí, y te acuerdas y dices, no, ¿qué hago? ¿Por qué me estoy riendo? Ahora tú ya no puedes hablar a veces bien porque ellos te toman todo el doble sentido. De eso mismo nos habla. Tú tienes que estar lleno en todo tiempo del amor de Dios. ¿Te imaginas? Dice, cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Hermanos, veamos sinceros, ¿cuántos trabajan, conviven con gente que no viene a la iglesia, que no conoce de Dios, que no asiste? Y te cuentan sus cuentos y tú riéndote, imagínate.
Ay, hermano, ¿por qué fue un cuento? Hasta le ponen el color, ¿no? Fue un cuento blanco. Fue un chiste, pues bueno, ¿no? Mire, es como hoy en la mañana me levanté. Me dijo mi esposa, puse unas fotos de Andrea ahí en el Face. Pues no las encontré al final, ¿no? Porque vi otra cosa ahí. Y en la iglesia, vamos a decir, yo no sé cuántos conozcan al que Fernando Arau, sí lo conocen, ¿no? El que daba el Despierta América. Bueno, sí lo conocen, sí lo conocen. A veces uno le da alegría porque dice, no, es que ya, yo lo había oído, que es cristiano y que va a la iglesia. Cuando vi en qué iglesia estaba, dije, ay, Dios mío, ya. A mí me da gozo que sí digan que es cristiano, por eso, pero el fruto que tú y yo vemos. Mire, él según lo estaba predicando, y yo me acuerdo porque lo vi en mucho tiempo también. Él es gracioso, yo no voy a decir que no. Pero él se ponía, según estaba predicando, ¿no? Y al ver un momento lo que estaba diciendo, contando, y lo que sí estaba haciendo eran sus parodias, ¿no? Como él las hacía. Y lo veía yo en la iglesia, y mira, y la iglesia bien entretenida, jajaja. Y dije, ay, Dios mío. Eso es lo que se ha convertido en la iglesia hoy en día. No puede venir un famoso. Yo digo, ¿cuánto tiempo? La verdad es que yo conocí más primero que él. Y ahora ya está conmigo, ¿no? Uno dice, pero ¿por qué es famoso? Porque dice, es que él tiene el don de hablar. Puede hablar ahí. Pero ¿sobre qué base? ¿Contando sus experiencias personales? ¿Contando su testirollo? Hermano, eso lo puede dejar por una plática entre nosotros. A veces acabamos aquí, hermana, pues cómo se animó a venir, o cómo, a lo mejor dice, pues mire, pues, un ejemplo, ¿no? Porque es bueno hablar entre nosotros, porque muchos preguntan también, ¿y tú cómo te convertiste? Me dicen, los muchachos del trabajo me dicen, ¿y usted cómo es que se fue? Dice, porque pues, no creo que haya ido. Pues yo estuve en el mundo también, no hay nada bueno, les empiezo a predicar, me dan la oportunidad, yo agarro, predico, ¿no? Y dice, ¿y a poco no? Fíjese lo que dice, no le dan ganas de venir nuevamente para acá, ni de loco, digo. Porque el mundo es atractivo, sí, hermanos. Pero una vez que tú conoces de Dios, tú tienes que afirmarte de Dios, afirmarte en el Señor. Yo no puedo, dice la palabra, porque si regresaras atrás mi alma no agradaría, dice el Señor. Entonces, para no desviarme tanto, entonces este hombre empezó y pues no fueron, mire, el video dura como 15 o 20, solo oí de sus. Porque él dice que yo no creía en que en los matrimonios caerse para atrás, y que él pensaba que ya los agarran o que ya tenían un acuerdo, dice. Es como te dije al principio, es como se enseña, ¿cierto? ¿No? Gracias a Dios yo nunca me caí, hermano. Pasaron por mí, oraron, pero no me caí. Y sí sentía que tocaban y a lo mejor querían hacerle así, tirarme, pero no. Como decía él, ¿no? Pero él en sí, yo veía, él estaba expresando lo que él solamente vivió. De esos 20 minutos nunca vi un versículo, una animación, o la verdad no sé cuál era su propósito. De esa misma iglesia salió Marcos Witt, todos esos. Y lo que hacía era Marcos Witt igual sus chistes. Y es cierto, en la iglesia hoy hay entretenimiento, hermano. Porque háblenles de la palabra, se ven como con cara de aburridos. Pero cuéntale 2, 3 chistes, miren, empiezan a reír. Yo le aseguro que si un hombre llega ahí, se para y empieza a hablar de sus pecados, nadie va a estar riéndose ahí. Porque por eso piensa que venir a la iglesia nadie tiene pecados. Uy, que son puros santos, dice. ¿Por qué el Señor reprendía al pueblo de Israel? ¿Por qué mandaba a sus profetas y digan, vayan y prediquen a mi pueblo? Profetas tenían que ir y ya hasta sabían que iban a morir. ¿Por qué los mataban? Porque no les gustaba cómo venían a hablarles.
Gracias a Dios que aquí ya no van a matar a uno. Si así fuera de Dios, pues gloria a Dios, ¿no? Porque... Pero mira, hermanos, se la pasó y yo digo, ay, Dios mío. Veía a la gente reír. Y la palabra de Dios dice que es útil ¿para qué? Redarguir, exhortar, consolar, a fin de perfeccionar a los hermanos. O sea, tu necesidad la conoces. Pero si yo no te estoy dando palabras y yo te estoy dando chistes, puedes hablar de, ay, qué bueno estuvo el culto, hermano, pasó puro chiste. Hermano, así salen muchos de la iglesia. Hermano, no sé, hermano. Y más se acuerdan del chiste que les dijo que lo que se predicó 2-3 versículos. Y dice, no, yo de 8 días vengo porque, ¿quién va a predicar? Hermano, yo voy, dice, porque es como me hace reír en la iglesia. No, dice, ¿quién va a predicar? Ay, no, ese puro pecado, dice, que te alinees, que te vayas. Es como habla lo mismo. Hermano, yo no escribí la Biblia, pero ahí nos dice, nos habla el Señor. Tú y yo no podemos actuar de esa manera en conversaciones necias, escuchando con gente que está hablando. A lo mejor sí puedes estar en una reunión, ellos lo van a hablar y tú pues, sí, ¿no? A veces es inevitable no reírte porque pues vas cambiando poco a poco. Para los que empezamos, hermano, vamos cambiando poco, pero después va a llegar un tiempo que dices, no, pues, la verdad, yo no estoy diciendo que te apartes de esas personas, no, tú vas a ser la luz para que vean el cambio que Dios hizo en ti. Vea, porque muchas veces vienen y dicen, no, hermano, apárese de esa gente, sepárese de esa gente, no vaya con esa gente, usted ya es luz. Y dice la misma palabra, ¿cómo puedes esconder la luz para que no alumbre? A ver, no, por tal motivo tú vas a seguir aprendiendo de la palabra, te vas a edificar, te vas a alimentar, vas a seguir creciendo y no vas a tener, vas a poder enfrentar las tentaciones allá afuera, las consecuencias que vengan, hermano. Pero ¿cómo? Con la palabra de Dios, con su amor, con su fortaleza. ¿Cómo? Pues realmente queriendo, como dice aquí, imitando a Dios en todo. Cuando dice imitando a Dios en toda tu forma de vivir, hermanos. Porque tú ahora eres luz. Luz que tienes que alumbrarle a aquellas personas, hermano, que algún día anduviste o conviviste. Mira, después de un tiempo que tú ya no te van a llamar a las fiestas, ya no te van a decir, porque es que ya no se ríe de nuestros chistes, es que ya no toma con nosotros, es que ya no hace con nosotros tales cosas. Pero fíjate, tú nunca fuiste el que te separaste, ellos te separaron. Yo lo estoy diciendo porque, mira, hermano, eran llamadas, que vamos al baile, que vamos a la fiesta, que vamos a no sé qué. Cuando yo le dije, yo soy cristiano ahora, hermanito, me dije, mucho para burlarse, ¿no? Y aún así mire, llamaban para ver si caía. Mira, vamos a tener una fiesta, vente, ¿no? Yo le decía nunca que, mira, si yo puedo, voy. Si no, no voy. Desde que así le dije, mira, dejaron de sonar los teléfonos de mi casa, mi hermana es testigo, no más. Ahora sí la gente la veo y la saludo a la calle y me dice mi esposa, ¿tú cómo conoces medio mundo? Dice, pero que me conozcan por lo que soy, no por lo que era antes. Y muchos sí, mira, buenas tardes, saludan, ¿me entiende? Y dice, bueno, ha perseverado. Eso, hermano, debemos de perseverar en el camino de Dios. Pero si imagínense que fuera yo siendo el mismo, y no, ¿cuándo cambió? Sigue siendo el mismo. Más porque ahora va a una iglesia. No, pero si lo vienes en el trabajo, mira, cómo se hacen sus chistes, toma. Yo he visto gente que toma, dice, soy cristiano, y mire. Ahí es donde uno tiene que reprender a esas personas. Si son nuestros hermanos, yo le digo, si eres mi hermano, te va a reprender. Es más, a un joven le dije, mira, tú estás haciendo esto. Yo no sé la verdad que te enseñan en la iglesia donde vas, o tú no estás afirmado, alguna de dos. Si no, digo, te voy a llevar allá, digo, escúchalo. Porque un día me dijo, es que yo no entiendo cuando hablan, dice. Cuando él dijo, yo no entiendo, a lo mejor es que realmente nunca
ha tomado en serio el camino de Dios. No ha entregado su vida, no se ha pero porque le dijeron, pásale y te repite estas palabras conmigo y ya. Él dijo, yo soy cristiano. No solamente es de labios decir soy cristiano, hermano, de hechos, cómo vivimos. Pero debemos de ser testimonios, hermano. Debemos dar gloria a Dios con nuestra propia vida también. Pero para esto, así que vamos a seguir la próxima semana. Amén. Ahí nos quedamos en el 4, acuérdense. Señor, te damos gracias. Ay, mi Dios, tan grande y misericordioso sí lo eres tú, Señor. Has tenido paciencia para con nosotros, mi Dios. Y gracias también porque has tenido la paciencia para este mundo. Pero todo se terminará, Señor, un día, Señor. Que todos mis hermanos, Señor, que han decidido caminar, sigan, Señor, hasta el día de tu venida, o hasta, Señor, cuando entreguen los días de su vida, los llames a cuenta, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que se han desviado, que lamentablemente han regresado, Señor, al mundo, porque no se quisieron edificar, no se quisieron, Señor, cimentar en tu palabra. Debe de haber un cimiento. Nuestras bases deben estar fundamentadas en tu palabra, en Cristo. La expresión aún la dice en tu palabra, es que Jesús es la roca, que Él es nuestro castillo. Él es torre fuerte. Torre fuerte es el nombre de Jehová, dice. Gracias, Señor, porque dice que a Él correrá el justo. El justo, el que reconoce que necesita de Dios, el que reconoce que sin Dios no es nada. Mi Dios, sin ti no somos nada. De ti necesitamos todo el tiempo, mi Señor. Ayúdanos a ser ejemplos, a de verdad ser cristianos verdaderos y no solamente de boca. Realmente queremos vivir en tu luz en estos tiempos que cada día se va llenando de maldad, de tinieblas, mi Señor. Ayúdanos a perseverar en tu camino, Señor. Crecer en tu palabra y conocerte cada día más, Padre amado, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias porque nos sigues hablando hasta el día de hoy para seguir caminando, Señor. Y a todos aquellos hermanos, Señor, que de verdad tomen las cosas en serio. Que su fundamento, su predicación pueda ser no solo chistes, sino que te prediquen a ti, mi Señor. Que confronte las vidas, de tantas vidas que no han sido confrontadas, porque les gusta ir un domingo, porque dicen es agradable. Me gusta la iglesia porque pues se siente bonito. No venimos para sentir bonito. Venimos porque venimos a adorarte, exaltarte, glorificar tu nombre. Y porque venimos a que a través de tu palabra nos hables, Señor. Cuando sea de consolación, consolación. Cuando sea de exhortación, exhortación. Cuando sea de un enfrentamiento de donde estamos haciendo algo malo. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque conoces los corazones, las vidas. Afirma a mis hermanos para que caminen cada día en integridad, en veracidad en este mundo, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias por demostrar tu amor que debemos de vivir cada uno. Ese ejemplo vivo de nuestro amor, de nuestro Señor Jesucristo. El amor verdadero, el de no sin fingimientos, como dice 1 Corintios 13, Señor. No un amor sin fingimientos, sino un amor verdadero, puro, el cual proviene de Dios. Gracias te damos, mi Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.